Cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático del periodo 1602. Damos inicio a la unidad 2. Desde la red de tutores les estamos dando las indicaciones para el desarrollo de esta actividad. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan que es en el entorno de aprendizaje donde nosotros debemos ingresar a revisar cada uno de los contenidos y referentes bibliográficos de la unidad 2, cuantificadores y proposiciones categóricas. Seguidamente, pues vamos a ir al foro de discusión de la unidad 2 y aquí obtenemos nuestra guía y rúbrica de evaluación. Es importante que tengamos en cuenta que esta actividad va del 17 de mayo hasta el 6 de junio, es una actividad más corta. Debemos ingresar a este foro y pues elegir la letra en la misma dinámica. ¿Qué es importante? Pues vamos a revisar en qué consiste esta guía, ¿cierto? Entonces, la guía de la unidad 2, proposición, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas, tiene una ponderación de 100 puntos y, como les dije, inicia el lunes 17 de mayo hasta el domingo 6 de junio con la misma dinámica, 5 letras de la A a la E, donde cada estudiante va a decir en el foro qué letra elige. Para el ejercicio, igual, son 4 ejercicios. Para el ejercicio 1, ¿en qué consiste? El ejercicio se llama cuantificadores, donde nos dan los referentes bibliográficos y nos dicen que en 3 páginas, de las 70 a las 73 y de las 37 a la 39, podemos fundamentar para hacer el desarrollo de este ejercicio, pero sencillamente pues es clasificar, tener claro cuáles son las clases de cuantificadores, cuáles son los cuantificadores como tal: universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Eso depende de cómo tengamos el esquema de todo SSP, donde S es cualquier sujeto, P es cualquier predicado, y tenemos la simbología de cómo se expresa ese cuantificador universal afirmativo, el universal negativo. Esto significa para todo S tenemos un P, ¿cierto? Para todo S no tenemos un P, existe un S que es particular afirmativo y este es el existencial único, algún S no es P. Entonces es importante que tengamos claro pues esta terminología para poder resolver nuestra actividad. Nos dan 2 argumentos, los cuales, ¿qué debemos hacer con esos argumentos? Lo que debemos hacer es completarlos de tal forma que se hagan verdaderos, definir esa simbología y identificar pues si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, universal negativo, existencial o existencial único. Es muy sencillo, son ejercicios que se hacen a la brevedad, teniendo la información, teniendo la fundamentación, y pues colocamos nuestro aporte para que cada uno de los tutores nos puedan apoyar y nos puedan retroalimentar para hacer una entrega perfecta hacia los 100 puntos. Es importante que aprovechemos estas unidades que son un poco más sencillas y podamos ir contribuyendo a ese buen desarrollo del curso. El ejercicio número 2 se denomina proposiciones categóricas. Sencillamente, pues también nos dan la bibliografía y podemos encontrar 5 argumentos dependiendo de la letra que tengamos. ¿Qué debemos hacer? Identificar el cuantificador, cópula o cualidad, clasificar esa proposición categórica y construir las 3 proposiciones faltantes, digamos, en la categoría como tal. Entonces, existe una clasificación dependiendo de cómo tengamos nuestras proposiciones. Entonces está la clase A para universal afirmativa, la clase E para universal negativa, la clase I para particular afirmativa y la clase O para particular negativa. Entonces, lo que debemos revisar es esas proposiciones, cómo las tenemos, ¿cierto? Y debemos tener tener claro cómo se estructura una proposición categórica. Entonces, cuando nos hablan de proposición, pues el nombre que nosotros le tenemos a la proposición,
De cuantificador, pues las clases de cuantificadores que ya las deben pues haber revisado, el término sujeto, pues de quién estamos hablando, la cualidad o cúpula o verbo, lo que está haciendo la acción dentro de la proposición y el término predicado, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos claro para poder hacer ese ejercicio 2. También es muy sencillo identificar cuantificador, cúpula o cualidad, clasificar esa proposición y construir las 3 proposiciones faltantes. Muy sencillo, hacer la entrega en el foro, permitir que el tutor pueda hacer la retroalimentación y nos vamos para el ejercicio 3, clasificación de proposiciones categóricas. Entonces, es lo mismo que se les explicó en los cuadros, está la bibliografía, les dan 2 proposiciones, las estructuramos, pero acá pues vamos a basarnos en el cuadro de categorización. Una vez nosotros las tengamos clasificadas, vamos a graficarlas. En dado caso, por ejemplo, me da la proposición que es clase A y me da la otra proposición que es clase O. Yo trazo mi línea y obtengo que estas 2 proposiciones son contradictorias. Pueden ser también contrarias, subalternas, subcontrarias en la medida de cómo las podamos clasificar e identificar bajo la proposición, bajo el cuantificador, bajo el término sujeto, cópula cualidad, ¿cierto? Y bajo el término predicado. Entonces es importante que tengamos también clara esa fundamentación, pero es un ejercicio supremamente sencillo. Aquí también nos muestran el cuadro en la guía en la medida que nosotros podamos identificarlas. El ejercicio 4 es el razonamiento deductivo e inductivo. Nos dicen que debemos verificar esta bibliografía de la página 80 a la 84 y nos dan un argumento formado por unas premisas y una conclusión. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta actividad? Debemos sencillamente identificar las premisas y la conclusión, identificar si el razonamiento es de tipo deductivo e inductivo, justificar y decir por qué. Para eso, pues es importante que tengamos claro que un razonamiento deductivo parte de un principio general, concluye un caso particular y esa conclusión siempre es verdadera, a diferencia que el razonamiento inductivo parte de un caso particular, concluye una generalidad y el tipo de conclusión no siempre es verdadera. Entonces, digamos que son las características importantes que nosotros tenemos para definir si ese razonamiento es deductivo e inductivo. Deductivo si va de lo general a lo particular e inductivo si va de lo particular a lo general. Sencillamente, es importante que sepamos que hay que hacer una entrega formal del trabajo en el entorno de evaluación con una portada, con una introducción, con unos objetivos, con el desarrollo de los 4 ejercicios, ojalá ya retroalimentados, hacer el aporte la primera semana porque es una actividad más corta y es importante que lo tengan presente, las conclusiones del trabajo, las referencias bibliográficas, ¿cierto? Bajo las normas APA y revisar muy bien la rúbrica que es con la base con la que todos nosotros los tutores les podemos a ustedes retroalimentar en miras de que la actividad esté perfecta. 100 puntos, importante que lo revisen y desde la red de tutores siempre les diseñan un anexo que es una base de los ejercicios, un ejemplo de cada uno de los ejercicios. Entonces veamos este ejemplo que les dicen ahí, donde se debe completar este argumento con un cuantificador para que sea verdadero. Entonces, sencillamente, algunos países son de América del Sur, ningún toro vuela, se coloca la simbología, existe un X que pertenece a ese universo donde ese X es de América del Sur, o para todo X que pertenece a ese universo, existe un X que no vuela, ¿cierto? Y definimos el tipo de cuantificador. En el ejercicio 2, pues
definimos qué tipo de proposición es, ¿cierto? Y construimos las otras tres en base, pues, a lo que nosotros definimos como universal afirmativo, universal negativo, particular negativo, y habiendo clasificado esta proposición como particular afirmativo. En el ejercicio 3, pues clasificamos bajo la estructura, definimos quién es el cuantificador de las proposiciones, el término sujeto, el verbo o cúpula, que son, no son, y el término predicado. Graficamos nuestras proposiciones y sencillamente definimos que cómo quedan clasificadas, y finalmente pues nos dan un argumento, obtenemos las premisas, siempre cuidando donde hay punto seguido, por lo tanto significa la conclusión, ¿cierto?, de nuestro argumento, de nuestro... y ahí vamos a verificar, vamos a leer, vamos a analizar bajo pues lo que nosotros tenemos. Importante que todos asistan a los CIPAS, a los B-Learning, a todos los encuentros que organiza la red de tutores en miras de que el estudiante pueda construir una gran actividad, pueda fundamentar y pueda hacer las cosas lo mejor que pueda. Recuerden que los B-Learning dan 15 puntos para la unidad 2. Para la unidad 1 eran otros 15 puntos y en la unidad 3 son 20 puntos. No dejen ir esos 50 puntos que se van solo para las actividades. Recuerde que esos puntos no pueden ir a la pretarea o a la prueba objetiva cerrada. Entonces es importante que lo vayan sabiendo desde ya. Mucho ánimo con esta actividad. Es una actividad muy sencilla que la pueden hacer rápidamente para que se dediquen a los demás cursos y pues desde la red de tutores les damos toda la mejor energía para esta actividad y por favor colocar sus aportes. 3 días antes de la actividad los tutores ya no retroalimentan en los foros, pues porque pues, no es imposible. La mayoría de estudiantes dejan para último momento y eso es un pesar porque pues el proceso no se puede construir de esa manera, de la mejor forma y pues humanamente los tutores no les es posible. Los foros quedan retroalimentados 3 días antes, o sea, aportes de 3 días antes del cierre de la actividad. Y por favor no dejar para cargar las actividades a último momento. Si llega el caso en el que se les presentó alguna dificultad, escriban un correo interno. Es importante que sepan que el correo interno está en la bandeja de entrada, en este sobre. Van a ir a redactar y van a agregar destinatario, donde van a elegir a su tutor o al director de curso en miras de que le puedan manifestar, eligen el tutor dependiendo de quién sea, le dan copia oculta, le dan aplicar, redactan su mensaje y lo envían en miras de que todos los tutores tenemos 48 horas para contestarle a un estudiante. Por favor, comuníquense con su tutor, ellos tienen tiempos de atención para cada uno de ustedes, hagan válidos esos espacios y por favor construyan actividades de la mejor manera. Eso es todo, muchas bendiciones y ánimo con la actividad.